Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Koppelman y les doy la bienvenida en nombre del CEGIR a la tercera tribuna virtual online del CEGIR, en esta que hoy va a ser nuestra cuarta sesión de intercambio y última de esta tercera tribuna virtual. Cuarta sesión de intercambio muy interesante con el Grupo Eugene, y hoy nos toca aprender y compartir las experiencias y los conceptos que nos van a brindar dos excelentes profesionales de Huntington, del Grupo de Brasil, y les agradecemos muchísimo que nos acompañen hoy acá y que sean generosos con su tiempo y sus conocimientos. Vamos a tener, como siempre, las presentaciones de las doctoras, después un panel de expertos excelentes en los temas que van a hacer sus comentarios, que van a agregar conceptos, y al público, como siempre, les agradecemos si nos transmiten todas sus preguntas o sus inquietudes a través del icono de preguntas y respuestas, Q&A, ¿sí? Entonces, tanto yo como la doctora Cosia, que ahora voy a presentar, nos vamos a hacer cargo de hacer públicas sus preguntas. Otro concepto técnico, las doctoras van a dar sus presentaciones en inglés. Ustedes pueden escucharlas en inglés o en español seleccionando el idioma del audio en el icono de interpretación, ¿sí? Así cada uno se siente más cómodo en cómo quiere escuchar. Bueno, última sesión del año, pero no última en importancia, sino cronológicamente. Y bienvenidas a las doctoras, bienvenidos al panel. Les voy a presentar a la doctora Andrea Cosia, que es mi compañera en estas coordinaciones. La doctora Andrea Cosia es especialista en medicina reproductiva, es la directora del programa de fellowship o de perfeccionamiento en reproducción asistida del CEGIR, y es coordinadora del programa de criopreservación del CEGIR. Así que, Andrea, te doy el pie para presentar al panel de expositores de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Susana, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Siempre es un placer compartir este momento y agradecemos al público que nos acompañó este año hasta el final, así que gracias a todos. Bueno, con mucho gusto voy a presentar a nuestras disertantes. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Thais Sánchez Domínguez Curi. Ella es médico senior en el Centro Huntington de Medicina Reproductiva del Grupo Eugene. La doctora es especialista en reproducción asistida, con un doctorado en donación de ovocitos y síndrome de ovario poliquístico. Además, la doctora fue fundadora y coordinadora del programa de donación de ovocitos del Centro Huntington y actualmente es parte del directorio y es socia del centro mencionado. La doctora nos va a hablar sobre implantación embrionaria, cómo podemos mejorar los resultados. Un placer, doctora, y le cedo la palabra. Gracias, Andrea, Susana y a todos. Es un placer estar aquí con usted. I speak for now a little bit in English. Hablaré en español, en inglés. Es un verdadero placer. Realmente le agradezco al grupo completo de CEGIR, al comité científico. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctora, perfectamente. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre implantación de embriones, cómo mejorar los resultados. Esta es una respuesta que nuestras pacientes quieren tener, nosotros también. Entonces, tenemos que tratar de manejar las expectativas y también traer algo de esperanza. No tengo conflictos de interés. Hablando de manejar expectativas, la realidad muestra que el fracaso reproductivo temprano es la complicación más común del embarazo. En los seres humanos, más del 70% de las concepciones dejan de desarrollarse y la vasta mayoría de los casos, incluso tenemos
un aborto. Esto tiene que ver con el que no se puede desarrollar el embrión y también tiene que ver con la receptividad del embrión. El avance de la tecnología reproductiva nos permite hoy en día ayudar a mujeres que antes no podían quedar embarazadas a desarrollar un embarazo exitoso. También trabajamos con varones con infertilidad grave, basándonos en la criopreservación de óvulos. Y hoy, con la tecnología de que disponemos y que veremos después, hemos mejorado todavía más las probabilidades de que la pareja quede embarazada. Tenemos las mismas chances de hace 10 años de tener un embarazo exitoso, de un 30 a un 50% de un embarazo vivo a término. Pero para estas parejas ha surgido un nuevo problema, el fracaso de la implantación. La implantación puede darse de manera natural o artificial. En cualquiera de los casos, esto puede fracasar. Y este fracaso es todavía más marcado para las parejas que se someten a tratamientos. Si bien no hay un concepto acordado para diagnosticar este fracaso de la implantación, muchos la definen como el fracaso de 3 transferencias in vitro, una edad inferior a los 40 años en la mujer y la presencia de 4 embriones de buena calidad. De todas maneras, no conocemos la verdadera y real implicancia e incidencia de esta patología. Después de 3 intentos, tenemos una disminución de 60%. Y voy a hablar de la sigla RIF para hablar del fracaso de la implantación recurrente. Tenemos que recordar que en el trabajo que les presentamos hemos elegido las pacientes de buen pronóstico y estos son los resultados que presenta, con 3 embriones de buena calidad. Pero esta realidad no es la de todas las pacientes. Si consideramos que después de la fecundación se produce la implantación en la capa uterina materna, se supone que las causas del fracaso tienen que ver con el embrión en sí mismo, con el útero o aún con el entorno materno. Y esto es de lo que quisiera hablar el día de hoy. Algunos de estos se pueden considerar factores de riesgo. Los podemos controlar y podemos asesorar a la paciente para mejorar nuestros resultados. Y me gusta esta cita, realmente me gusta mucho, porque estoy segura que casi todos están de acuerdo conmigo. Es mucho mejor prevenir que curar. Entonces, hay algunas cosas que efectivamente podemos prevenir. Vamos a empezar por los factores maternos. Muchos tienen que ver con la calidad del entorno materno.
Por supuesto, primero tenemos que empezar por la edad de la madre. Este es uno de los riesgos más importantes. Afecta a todo tipo de tratamiento. Nuestra decisión de postergar la maternidad en los últimos años, sabemos que esto aumenta el número de casos de infertilidad. La naturaleza no entiende esta decisión que han tomado muchas mujeres. Y seguimos perdiendo no solo cantidad, sino también calidad de nuestros óvulos. Y la calidad, en última instancia, de los óvulos puede tener más incidencia de lo que creemos. El porcentaje de embriones normales se relaciona directamente con la edad materna. No podemos hacer nada contra esto, más que asesorar a nuestras pacientes. Año tras año, todas las sociedades médicas, todos los autores reflejan esta relación. Entonces, la mujer es así como enfrenta un mayor riesgo de infertilidad a medida que avanza su edad. Entonces, nosotros debemos asesorar e informar. Como especialistas, como sociedades científicas, debemos trabajar en esto. Nosotros tenemos que avisar a las pacientes que a partir de los 30 años deben revisar su fertilidad y si quieren posponer la maternidad, deben tomar una decisión y hacer algo. Hoy en día tenemos disponible la criopreservación. Pero a pesar de que no podemos cambiar algunos factores, hay otros de las circunstancias maternas que sí se pueden modificar, como por ejemplo los factores relacionados con el estilo de vida. No solo para las mujeres que se someterán a inducción, sino para todas, vemos que cada vez hay menos ovocitos disponibles y es más difícil seleccionar los embriones disponibles. Esto tal vez se relacione con los ovocitos en sí, no con el útero. Una revisión reciente muestra que entre las mujeres receptoras de ovocitos de donadoras tienen el mismo riesgo de tener embarazo vivo o con nacimiento vivo. El tabaquismo también es un factor. Las mujeres que fuman tienen un peor pronóstico, una mayor tasa de abortos. Y esto es algo que también tenemos que asesorar a la paciente. Pero la relación con el RIF, con el fracaso de la implantación, es controvertida. Con respecto a los factores clínicos, hay distintos factores que afectan directamente los peores resultados obstétricos, la pérdida de embarazo. En general, la trombofilia heredada se asocia con un peor pronóstico, pero para el fracaso implantatorio recurrente la relación es distinta.
nosotros consideramos que la TSH por debajo de 2,5 nos da una buena correlación con la calidad de los ovocitos. Si están entre 1,5 y 2,5, la relación también sigue siendo buena. Muy bien. Hablemos sobre el factor uterino, el útero. ¿Cuáles son los factores ginecológicos? Aquí también hay distintas controversias en la bibliografía. En muchos casos los estudios tienen una muestra pequeña y también hay distintos sesgos que afectan los resultados. Este es un buen trabajo con una muestra de buena magnitud y a pesar de ser un estudio retrospectivo, nos permite ver que solamente los miomas se relacionan con el fracaso implantatorio recurrente, ni las bridas ni los pólipos. Entonces, hay que tener cuidado cuando analizamos y diagnosticamos estas entidades en las pacientes. Hay que tener cuidado con las pacientes a las que les indicamos exámenes directos para diagnosticar estas entidades. La mayoría de las sociedades, a pesar de la falta de evidencia, indican que es recomendable la polipectomía, la septoplastia, sobre todo en las pacientes que tuvieron intentos fallidos previos de embarazo. También la endometriosis crónica es un factor importante. Hay que identificar la presencia de macropólipos, estudiar el endometrio. Y bueno, esto nos permite diagnosticar endometritis crónica. Esto se confirma con inmunohistoquímica y en algunos trabajos se muestra que en el 70% de las pacientes tenemos cultivos bacterianos positivos, aunque no se relaciona con la endometritis crónica, pero sí con el fracaso implantatorio recurrente. Y también se ha estudiado el efecto de la microbiota en las pacientes con fracaso implantatorio, recurrente o no. Buscar el ARN de patógenos nos permite explicar muchos casos de fracaso implantatorio. Pero todavía tenemos que ver cuál es el patógeno razonable que tenemos que identificar y tratar. También sabemos que la adenomiosis y endometriosis tienen peor pronóstico. Ambos pueden estar acompañados por niveles aumentados de estradiol y también una baja de progesterona. Y estos dos signos se relacionan con la modulación del sistema inmunológico. Y este sistema inmune disruptivo puede explicar la alta tasa inflamatoria y la baja tasa implantatoria. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los resultados? Bueno, por supuesto, tenemos que pensar en el endometrio y tiene que tener un buen equilibrio entre la selectividad y la receptividad
que nos lleve no a la perfección, pero al menos a una ventana casi ideal o lo más cercano a lo ideal de la implantación. Y esta búsqueda de la ventana de implantación lo mejor posible en los últimos años, desde que se describió, esto tiene que ver con el tiempo de implantación en el endometrio. Esto nos lleva a las investigaciones recientes de la microbiota que les conté en la primera parte. La receptividad endometrial, en nuestro análisis de ERA, evaluó inicialmente la expresión de más de 200 genes. Ahora tenemos más de 300 análisis de ERA comerciales para poder evaluar cuál es la etapa más receptiva para la transferencia, para tener una ventana de implantación lo más precisa posible. ¿Este es el camino para obtener mejores resultados? ¿Podemos tener mejores resultados con esto? Bueno, a pesar de los beneficios que muestran los ensayos clínicos, o que sugieren al menos, algunos investigadores no tuvieron los mismos resultados para las mujeres infértiles. Entonces, tal vez esto es algo bueno para nosotros, para investigar a aquellos pacientes que tienen falla implantatoria, no para todos los que hayan tenido una primera falla. Factores inmunológicos. Utilizando lo mismo, es decir, tratando de obtener la mejor ventana de implantación, ahora tenemos datos con respecto a estas células killer uterinas. De acuerdo a nuestra investigación, la interacción de las membranas de los receptores UNK o KIR expresados por las células killer uterinas con el trofoblasto humano, lo que llamamos HLA-C2, ambos tienen un alto nivel de pronóstico. Entonces, si tenemos una mujer con KIR-AA y HLA-C2, bueno, tal vez no vamos a tener una buena tasa, porque esta combinación disminuye los factores relacionados con una buena implantación y con un endometrio que no sea inflamatorio. Y esto también viene aparejado de otros trastornos uterinos como adenomiosis, endometriosis, como les mencioné anteriormente. Todos estos trastornos llevan a citocinas, factores de crecimiento, MMPs, todo esto que es esencial para una buena implantación. Este es un gran paper porque hasta ahora no teníamos conocimiento acerca de cuál era la mejor prueba para verificar estos factores inmunológicos o inmunes y cuál era el mejor tratamiento para brindarles. Entonces, Natalie ha publicado otro paper en el 2020 que muestra que no solo la presencia o ausencia de las UNK o de las killer son las únicas, sino que también hay que tener en cuenta la producción de células inmunes. Esta expresión la llevó a separar los pacientes de riesgo en diferentes grupos. Y ella sugiere algunos protocolos utilizando todos estos tratamientos, altas dosis de
estrógeno, actividad sexual, inmunoterapia con inmunoglobina o inyecciones, y combinar todos estos tratamientos de manera tal que podamos mejorar la posibilidad de tener altos niveles de todas estas proteínas, citocinas. Esto baja el nivel inflamatorio para aquellos pacientes que tienen una sobreactivación inmune en el endometrio. Si tenemos endometriosis, este metaanálisis reciente muestra que el tratamiento con doxiciclina durante 14 días como primera línea de tratamiento mejora no solamente la tasa de implantación, sino también la tasa de embarazo clínico y las tasas de nacidos vivos. Voy a luego hablar de esto. Bueno, esto es de maternal age, que tiene en consideración la edad materna y muestra aquí cómo nuestros antepasados difieren de nuestras madres. Acá hablábamos de anticoncepción y ahora estamos pasando a hablar de la concepción, no solamente porque quieren o no tener hijos, sino también si quieren considerar el futuro después de los 30 o 35 años, si quieren o no ser madres. Y si quieren tener un niño, 2 o más. Esto es muy importante hoy en día. Pero si no tenemos esta oportunidad, como la mayoría de los casos son mujeres de más de 37 años, bueno, tenemos que volver entonces a estos datos y ver que a pesar de tener malos resultados en mujeres más añosas y por supuesto en base a la aneuploidía, podemos mejorar el rendimiento de la transferencia y mejorar la implantación a pesar de la edad materna. Ustedes saben que la edad materna juega un papel fundamental en la calidad del embrión, no solamente en la aneuploidía o diploidía, pero también en la calidad. La implantación de un embrión por debajo o por arriba de los 37 o 38 años. Y podemos ver que tenemos peores resultados para mujeres de más de 38 años. Entonces, a veces tenemos que enfrentar la realidad y hacer que nuestras pacientes entiendan que tenemos que seguir adelante y buscar otras opciones y buscar donación o seguir esperando un milagro. Sé que ustedes también tienen un buen programa de donación de ovocitos. Muchas veces hay que elegir este tratamiento y es muy bueno. No es una oportunidad común, sino que es una gran oportunidad, pero muchas veces la selección del embrión se complica por la edad o por las aneuploidías. Entonces, nosotros tenemos buenas herramientas no invasivas para hacer la selección de embrión, que se llama el time lapse. Tal vez les muestro un video para que ustedes lo puedan ver y luego podemos hablar. Seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero podemos ver cómo se va desarrollando en diferentes momentos específicos y podemos así ver la calidad del embrión. Los embriólogos así pueden elegir el mejor para su transferencia y podemos así mejorar los resultados. Bueno,
Podemos agregar esta información, associate morphokinetic podemos with patient asociar maybe on the future, the artificial intelligence. esto con diferentes otros factores del paciente a través de la inteligencia artificial que nos va a indicar Our group is deep mucha más información con respecto a la calidad del embrión. Estamos estudiando este tema, ya lo hemos presentado bueno, esta es Catherine a la derecha, la vemos en la imagen haciendo la presentación en ESHRE, y podemos mejorar con la inteligencia artificial la calidad de la selección y, por supuesto, mejorar los resultados. we don't have any miracle. Bueno, pero hasta ahora no hemos Need to logrado el milagro y tenemos que seguir adelante para buscar a futuro mejorar los resultados para tener mejores herramientas para poder tratar a nuestras pacientes de manera más personalizada. Hasta ahora conocemos muy poco con respecto a esta relación entre el embrión y el útero. Algunos papers publicados en Nature este año muestran, este año y el año pasado también, nos muestran que podemos utilizar organoides this crosstalk. en un intento de entender esta conversación, esta relación. Estos organoides son estructuras que Can achieve the epithelial and stromal fraction. podemos hacer un fraccionamiento epitelial y estromal. Esto es lo que se llama los asembloides. Y con esto podemos estudiar, o tenemos la oportunidad de poder estudiar la desidualización y la implantación. Y también con estos organoides podemos entender un poquito más con respecto a los embriones y podemos proveer los blastoides. Y esto nos puede ayudar en el futuro. Way and manner to ¿Por do qué es esta la herramienta correcta o la manera correcta para todos los pacientes? Bueno, eso lo tenemos que investigar. Bueno, quiero dejarles este mensaje having final entonces. A pesar de que tenemos un gran equipo de embriólogos, enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, siempre tenemos que apoyar desde el punto de vista psicológico a nuestras pacientes, sobre todo a estas pacientes RIF, porque 5% de ellas no logran su objetivo por muchas veces dejar de lado el tratamiento, por abandonarlo. Tenemos que cuidarlas entonces, tenemos que tener un tratamiento y diagnóstico individualizado y siempre que sea posible tenemos que prevenir todas estas cuestiones que sabemos que lo podemos prevenir con un diagnóstico temprano y su buena gestión. Tenemos algunas cuestiones hacia el futuro que nos dan esperanza. Inteligencia artificial, de la cual va a hablar con mayor detalle Catherine, y también tenemos la posibilidad a futuro de poder entender los modelos in vitro, la individualización de la atención de nuestras pacientes a través de estos modelos in vitro. Muchísimas gracias por su atención y será un placer para mí responder las preguntas que surjan al final de la presentación. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente presentación, muy interesante y no tenemos dudas de que luego va a haber preguntas. Así que esperamos que el público nos deje sus preguntas y podamos después enriquecer el debate. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación, si les parece. También tengo el gusto, el honor de presentar a la doctora Catherine Kuhn-Jacobs. Ella es embrióloga senior en el Centro Huntington de Medicina Reproductiva del Grupo Eugene, con experiencia en evaluación de embriones con sistema time-lapse y biopsia de blastocistos.
Forma parte del comité científico del centro y trabaja en el uso de inteligencia artificial para mejorar la selección embrionaria. La doctora nos va a hablar sobre inteligencia artificial y time-lapse. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias y escuchamos su presentación. Thank you, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar de esta sesión. Is it fine? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, esta idea de esta sesión de intercambio me parece muy interesante. Ya conozco a Florencia y me gustaría mucho contarles qué es lo que hemos cambiado desde que utilizamos este método y cómo usamos la inteligencia artificial en nuestra rutina. Yo soy embrióloga, entonces me voy a referir a la selección del embrión, el uso de la inteligencia artificial en este campo, pero creo que les va a interesar. Esta charla tiene que ver con la nueva función de estos equipos. Anteriormente, no teníamos ninguna información de los embriones. Hoy en día tenemos muchos datos y cada vez estamos aprendiendo más. Entonces, ¿qué cambió realmente? Cuando hablamos de time-lapse, en vez de tener imágenes estáticas de todo el desarrollo del embrión, hoy tenemos un video. Entonces funciona como una película. Podemos tomar fotografías del embrión cada 10 minutos, por ejemplo, desde distintas perspectivas. Entonces, a los 5 días de desarrollo, lo podemos ver en 30 segundos, como se ve en el video de la derecha. Además de pensarlo desde el punto de vista de la evaluación, cuando utilizamos estas incubadoras, lo que pensábamos antes era, ¿nos podemos beneficiar realmente de este equipo? En todas las conferencias, en todos los grandes congresos, vemos que siempre hay una sesión donde se debate si efectivamente la tecnología de time-lapse representa un beneficio para nuestro trabajo. De hecho, bueno, todavía no se ha demostrado el beneficio para la paciente. Entonces todavía no hay evidencias, pero personalmente yo tengo otra opinión. Yo estoy de acuerdo con una carta que se envió a la revisión sistemática de los estudios de esta técnica. Y realmente creo que se ha establecido ya la utilidad clínica de esta tecnología. Y si lo consideramos solo como una incubadora, la idea de que retiramos las placas y los utilizamos, eso es suficiente, eso es una primera etapa. Cuando cultivamos los embriones en el sistema de time-lapse, estudiamos el desarrollo. Ya tenemos estudios de las incubadoras estándares y sabemos
que solo por el hecho de mantenerlos en estas incubadoras mejoran los resultados de embarazo exitoso. Entonces, de hecho, esto ya está demostrado, que las incubadoras son beneficiosas. Y este es el estudio que hicimos en nuestra clínica usando las incubadoras. Vemos una mejora en la tasa de formación de blastocitos en todos los casos. Tenemos un 10% más de blastulación. Y cuando dividimos a las pacientes en grupos etarios, para las pacientes entre 35 y 42 años, vemos un blastocisto adicional. Esto se debe probablemente a una menor tasa de detención del desarrollo, o no sabemos por qué se produce esto. Tal vez sea por el método en que evaluamos el desarrollo. Estos estudios de comparación son bastante difíciles de utilizar y de realizar y de interpretar, sobre todo por los distintos métodos que se usan. Mantenemos los embriones en el embrioscopio hasta el día 7. Vemos que está creciendo. Muchas veces los dejamos porque vemos que el desarrollo es un poco lento, pero aún así los dejamos hasta que se convierten en blastocistos. Además, tenemos que tener en cuenta la poca uniformidad en nuestra evaluación de estas técnicas. En general no hay acuerdo. Hay bastante desacuerdo entre los distintos embriólogos, y también un mismo embriólogo tiene distintas opiniones según se evalúe un embrión usando una técnica u otra. En general, creo que se necesitan 3 días de evaluación. Esta es la técnica más frecuente. Luego la fertilización, el número de células de fragmentación, y luego la evaluación del blastocisto, el tamaño y demás. Y cuando hablamos del time-lapse y la morfocinética, a los 3 días de evaluación seguimos estos parámetros. Los momentos de escisión, la multinucleación, vemos si el embrión tiene movimientos anormales, si hay escisiones inversas o no. Y ya tenemos muchos más datos para analizar. Y podemos adelantar, rebobinar el video para ver con atención todo el desarrollo. Con la morfocinética se encuentra una mayor concordancia entre distintas evaluaciones hechas por un mismo embriólogo y también un mayor consenso entre distintos embriólogos. Bueno, ¿qué anotamos aquí? Esto es lo que vemos en el embrioscopio. Ustedes verán lo mismo en un embrioscopio similar. Anotamos cuántas horas y minutos transcurrieron después del evento de fertilización. Hay un algoritmo en la computadora que nos anticipa a partir de este periodo transcurrido en horas cuándo se dará la blastulación. Y tenemos también las escisiones anómalas que se producen. Podemos determinar los momentos de las escisiones y la duración de los ciclos celulares. Con el software
Bueno, podemos, por supuesto, configurarlo con los parámetros que sean de importancia para cada embriólogo. En la primera imagen vemos la aguja que aparece y desaparece. En la segunda imagen vemos una división fallida. Parece que iba a dividirse, pero luego se arrepiente, retrocede y no se divide. Después tenemos una escisión directa en la tercera imagen. Una célula pasa a ser 3, luego 6, y se hacen una evaluación estática. Ustedes dirían que el embrión está perfectamente bien. Se hicieron diversas investigaciones en todo el mundo para encontrar predictores para el desarrollo y la calidad de los blastocistos, para ver si había alguna correlación con la implantación. Pero para reunir toda esta información, bueno, por supuesto hace falta tiempo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de tener un blastocisto a partir de estos tiempos de escisión? ¿Y qué tiene que pasar para llegar a un embarazo y parto exitoso? Esta tecnología se está implementando de manera generalizada en todo el mundo, pero se están haciendo estudios para interpretarla plenamente. Entonces surgen nuevos conceptos basados en los datos que aporta la morfogenética. Y hay bastantes desacuerdos. ¿A partir de qué momento estos nuevos hallazgos tienen importancia clínica? Algunos autores no ven ningún efecto predictor en los embriones implantados. Hay varios grupos trabajando y, bueno, anunciaron, a lo mejor no hay un parámetro que nos ayude a determinar si un embrión se va a implantar o no. Ha habido mucho trabajo interactivo entre los distintos grupos y se están estudiando las correlaciones con los resultados reales. También hay algunos acuerdos que ya hemos alcanzado. Este es el consenso de Estambul. Esta es la detención de la fertilización que se da a las 17 más menos 1 hora después de la inseminación. Se analizaron 8.000 embriones y estos son los resultados. En otro concepto bien establecido es el número de células del embrión. Si tiene más de 9 células, no se considera tan viable porque puede tener una mayor incidencia de anomalías cromosómicas. En resumen, les digo lo siguiente. Se están haciendo muchas cosas. Está cambiando la práctica de laboratorio. A veces lo que da resultado en un laboratorio no se puede replicar en otro. Entonces, ¿cómo anotamos estos parámetros? Estos son los parámetros que obtenemos del
embrioscopio. Y aquí marcamos, de todos los parámetros posibles, marcamos cuáles los que para nosotros son importantes. Y después de todos los estudios que hemos hecho, los parámetros que nosotros tomamos nota son estos que se puede ver a la derecha. El número de PN, el momento de fracaso, el momento en que llegamos a 2, 3, 4, 5, 8 células, el momento de la blastulación, la zona pelúcida y este punto. Estos son los que hemos definido, que son los importantes. Y creo que lleva tiempo y que es muy demandante, pero nos va a dar muy buenos resultados a todos aquellos que podamos implementarlo. Como les dije, empezamos con estos parámetros que ven en pantalla, con todas estas anotaciones, y esto nos llevó a tener gran cantidad de datos. Esto que ustedes ven es la página, la hoja de Excel que podemos exportar del software, y todos estos datos significan muchísimas cosas. Tenemos que entonces analizar esta información para ver qué nos brinda, y luego tenemos que entenderla. La primera es simplemente correlacionar los parámetros con la calidad del blastocito. Y luego, más adelante, hemos encontrado los parámetros que podrían predecir las aneuploidías. Como les dije, este concepto de que se aceleraban las células y eran aneuploides, bueno, para nosotros no fue la realidad. Y creo que para los demás grupos también era un error de concepto. Cuando hablamos de morfocinética y genética, lo más rápido es lo mejor. Y hemos visto que esto es relevante, el tiempo es relevante, el tiempo que llega a la etapa de blastocito en este primer análisis que hicimos fue relevante. Y quisiera hablar un poco más para darles más información sobre la morfocinética y la genética. ¿Cómo se correlacionan? Si nosotros hablamos del momento del clivaje, estamos hablando del momento del tiempo que lleva cada ciclo celular. Y para cada ciclo celular, para que se complete, tenemos que tener la síntesis correcta y la segregación correcta del ADN. La segregación de ADN y la síntesis correcta de células. Hablemos del ciclo celular. Quisiera contarles un poco acerca de estos puntos de verificación de los usillos. Es interesante analizarlo porque así podemos ver por qué algunos algunos van más rápido y otros más lento. En la metafase, los cromosomas se condensan y se alinean en el uso mitótico. Y tenemos lo que se llama el SAC, este punto de verificación de los usillos. Y esto permite la progresión a la anafase y a la telofase. Y esto permite la progresión del ciclo celular. Pero si algo sale mal, bueno, este es el lugar en donde se detiene la progresión del ciclo celular hasta que esté todo alineado. Este es un estudio que se publicó en el 2017 que muestra qué ocurre hasta que se logra el tratamiento. Este es el SAC. Está allí, pero no es funcional. Y esta puede ser una explicación de la mitosis anormal que tenemos que lleva a la neuploidía. O a aquellas células que son tan lentas que se detienen y después vemos otro núcleo adentro. En este caso, la interfase se reinicia sin la citocinesis. Entonces, hay nuevo ADN,
no hay citocinesis, pero sí hay síntesis de ADN nuevo, es decir, sin corrección de lo que estaba mal, con células aneuploides. Este fue el escenario que nos mostraron estos escenarios, en donde dice que los embriones se podían corregir. Estos fueron realizados con análisis FISH. Después del día 3 vemos que el sistema está presente y funcional. Y lo que vemos es que el ciclo celular y la progresión se detiene hasta la reparación. O si esta reparación no ocurre, entonces la célula pasa a apoptosis. Este es el motivo por el cual tenemos menos blastocitos y el nivel de blastocitos muchas veces es menor. Y esto explica por qué estos embriones con el clivaje, bueno, en nuestra realidad y en los estudios también que nosotros vemos, se detienen mucho más que los embriones sin el clivaje directo. Esto es lo que vemos a la izquierda. Los embriones sin clivaje directo pasan a blastocitos en el 64% de los casos, y los que tienen clivajes directos son más bajos, entre 13 y 14% llegan al estadio de blastocito dependiendo de en dónde ocurre y en qué momento ocurre este clivaje. Si llegan al estadio de blastocito, entonces su tasa de euploidía es la misma que para aquellos en donde este clivaje directo no ocurrió. Esto es bastante interesante y podría ser una explicación del por qué ocurre esto. Podemos ver en los estudios en donde después del día 3, la correlación con la aneuploidía se ve en los parámetros más tardíos, en donde hay blastocitos expandidos y blastulación. Pasemos ahora a la morfocinética y a las ploidías. Quiero mencionarles qué es lo que nos mostró este review que estudió las correlaciones de los parámetros en subgrupos para ver con cuáles podíamos relacionarlos con las euploidías y cuáles no. Quisiera decir que hay un riesgo moderado de sesgo. Lo que vemos aquí puede cambiar en los próximos años. No está consolidado todavía. Pero para la multinucleación no hubo asociación con euploidías o aneuploidías. Pero si había multinucleación, había más chances de aneuploidías en 13 estudios. Y 10 estudios han mostrado que el clivaje reverso, cuando ocurre, tiene mayor propensión a la euploidía, y en el caso del clivaje directo, bueno, esos blastocitos que no se asociaron con euploidías o aneuploidías, o sea, la chance de ser euploides o aneuploides es igual a que si no hubiese habido clivaje, como les expliqué antes, porque todo esto es en blastocitos. Y con respecto a los parámetros de tiempo del clivaje, 18 estudios vieron que las aneuploidías estaban presentes, más presentes, cuando teníamos un retraso en estos parámetros que vemos aquí a la izquierda, y otros no están con ninguna relación, como TPNF, TM, TSB. Bueno, en estos análisis no los vieron. Y también en estas duraciones de los ciclos celulares. Los que yo quisiera contarles, las variables retrasadas más notables. El tiempo de maduración de blastocitos expandidos. Entonces, ustedes pueden concentrarse en estos parámetros y verificarlos primero, tal vez. Hay una gran variabilidad entre los embriones euploides y aneuploides, y lo cual hace imposible clasificarlos definitivamente, pero sí podemos
hacer una priorización de los embrios para hacer biopsia. Y estos estudios son muy heterogéneos entre sí, por lo tanto deberíamos pensar en otra manera de diseñar estos modelos para que sean más robustos y poder hacer pruebas internas o in-house. Este es un modelo de clasificación de riesgo posible, en donde pueden ver cuáles tuvieron qué parámetros retrasados y luego hacer una lista de prioridades, pero no necesariamente un modelo de clasificación que se pueda aplicar a todos los grupos, como vimos con otro estudio que está a la derecha, en donde no tuvieron los mismos resultados. Un poco de curiosidad con respecto a la morfocinética y la influencia de la edad ovárica. La edad materna tiene gran influencia en la calidad del embrión, no solamente en la aneuploidías. Si tienen un aneuploide en un paciente mayor o más joven, la calidad del ovario es diferente. Y también lo vemos en la morfocinética. Si tienen un ovocito de una paciente más joven, o un embrión de una paciente más añosa o más joven, no van a ver la diferencia en los mismos parámetros, especialmente entre pacientes de 33 y 36 años, entre embriones euploides y aneuploides. Bueno, este grupo no encontró parámetros que tuvieran diferencias significativas entre sí. En los otros grupos, los parámetros que encontraron y las diferencias fueron distintas. En otra clínica vimos que en pacientes mayores y menores de 37 años, el tiempo a la blastulación fue significativa para ambos grupos etarios en este análisis de ploidías. Y hablando de los parámetros clínicos, los parámetros morfocinéticos están relacionados a las pacientes de menos de 36 años. Mosaicismos, bueno, también tienen una firma o un signo diferente. Los mosaicismos y los euploides tienen parámetros morfocinéticos comparables y los de alto nivel, los mosaicismos de alto nivel, tienen retrasos en T5, T8 y T4 prolongada. Luego otros estudiaron con mayor profundidad de esto y vieron que los mosaicismos de cromosomas enteros y segmentados tienen diferentes parámetros y que deben tenerse en consideración cuando uno está haciendo esta evaluación. ¿Qué podemos decir con respecto a los cromosomas sexuales? Desde el punto de vista de la morfocinética, bueno, algunos son más rápidos en llegar al estadio de 8 células, comparando los masculinos con los femeninos. Acá vemos los datos, y es posible porque el femenino, los embriones femeninos tienen que tener en cuenta el cromosoma X extra, y por esto tenemos un retraso si lo comparamos con los embriones masculinos. Lo que les quiero comentar es que hay relación entre las ploidías y la implantación y el embarazo clínico, están todos correlacionados, y la morfocinética. No hay dudas que el ciclo celular, la genética de la célula refleja en cuán rápido se hace el clivaje del embrión. Y si lo podemos ver desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del clivaje, tenemos que entender cuál es la predicción de la haploidía, la implantación y el embarazo clínico, pero esto es un poco más complejo. Deberíamos poder, pero es más complejo. Hay muchas variables, como les dije recién, la edad materna, el cromosoma sexual del embrión, el clivaje directo que puede ocurrir, sin mencionar, por supuesto, la concentración
que se utiliza de oxígeno en la incubadora del medio. Hay muchas variables que pueden tener influencia en los resultados, en lo que encontramos, y necesitamos ayuda para poder articular todo esto. Y aquí viene a jugar un papel importante la inteligencia artificial. Sé que me estoy pasando del tiempo que tenía asignado, pero quería contarles un poquito más con respecto a la inteligencia artificial. Para hacer un algoritmo hace falta un gran volumen de datos y luego un procesamiento. La idea, como decía, es reunir ideas que no podríamos traer a prueba sin este algoritmo y someterlas a ensayo, tomando en cuenta las capacidades de la inteligencia artificial. Trabajamos sobre la selección de embriones y queríamos saber si con la inteligencia artificial podía ayudarnos a ver más factores de lo que podríamos ver sin ella. Con ello realizamos análisis de imágenes. Antes solo podíamos caracterizar el tamaño relativo del embrión, si era grande o no, pero con inteligencia artificial podemos extraer hasta 275 variables. Se han publicado resultados obtenidos con distintos programas informáticos. En todos los casos, se trabajó en selección embrionaria. En algunos casos para estudiar la ploidía, en otros casos para estudiar variables clínicas de embarazo, pero siempre selección de embriones. Queremos ver si podemos predecir implantación a partir de morfología, a partir de morfogenética o a partir de la información de la paciente. En nuestra clínica, la primera en Brasil, empezamos a trabajar en este abordaje de inteligencia artificial y trabajamos con la ploidía. Hemos presentado los resultados en los principales congresos y obtuvimos resultados comparables a los de otros grupos. Los parámetros morfogenéticos nos permiten predecir la ploidía o aneuploidía. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, a partir de esta imagen única. Podemos predecir si es euploide o aneuploide. El programa extrae 33 variables. Aplica numerosos filtros y a partir de la textura de la imagen calcula variables matemáticas que se pueden utilizar como entrada para esta red de inteligencia artificial. La imagen se procesa, se aplican 33 parámetros y le damos el resultado al algoritmo para entrenarlo, para poder aprender cuáles son los embriones euploides o aneuploides. Estos son todos los embriones que estudiamos y después del entrenamiento se hizo una validación y nos permitió refinar los resultados para ver si estábamos bien encaminados. Tuvimos un 70% de resultados correctos y este porcentaje es comparable al obtenido por otros grupos. El aprendizaje ha dado resultado. El algoritmo ha aprendido de manera muy eficaz. Hicimos una prueba
en ciego, la correlación no es tan buena. Y estos son los errores para euploidía y aneuploidía. Esto todavía no es perfecto, pero nos permite tener un modelo de clasificación de riesgos. Entonces, una vez que tenemos un resultado, lo tenemos que validar. Para pasar de la ploidía al embarazo clínico, todavía tenemos trabajo. Para predecir el embarazo clínico a partir de la morfología, tenemos mucho que trabajar con los embriólogos. Esta va a ser, por supuesto, nuestra vara de comparación. Este es justamente el trabajo que presenté este año. Le dimos esta imagen al embriólogo y le preguntamos si lo elegiría para transferencia, si resultaría en un buen embarazo clínico. Y también le dimos la misma imagen a la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial fue mucho mejor que el embriólogo, sobre todo para predecir los embriones que no se implantaron. En verde vemos cada vez que el embriólogo acertó y que se logró un embarazo clínico, bueno, los resultados fueron buenos, más del 55% de los casos. Pero para los embriones que no resultaron en embarazo, a los embriólogos les fue bastante mal. La inteligencia artificial fue bastante uniforme y sistemática. Fue mucho mejor, inclusive, a la hora de predecir los embriones que no iban a alcanzar un embarazo clínico. Estamos haciendo un ranking de embriones para cada paciente para tener una buena idea cuáles deben ser los primeros en elegirse para la transferencia. Y yo concluyo lo siguiente de la inteligencia artificial. Los resultados que tenemos nos dan confianza para incluir la inteligencia artificial al equipo de embriólogos para mejorar la selección del mejor embrión. Y para el sistema de time lapse, mi conclusión en realidad es una pregunta para ustedes. Para mí hay beneficios en usar este sistema. También abre una perspectiva enorme para favorecer también el uso de la inteligencia artificial y que va a redundar en una mejor selección de embriones. Les pregunto a ustedes qué opinan de esto y les agradezco mucho por su atención. También los quiero invitar a nuestro congreso el año que viene. Ustedes están muy cerca. Por favor, vengan. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Bueno, y gracias por la invitación también. Muy interesante, mucho para aprender. Así que bueno, ahora vamos a tratar de hacer algunas preguntas y de profundizar un poco algunos temas. Voy a presentar a las especialistas invitadas para la discusión de hoy. Voy a presentar a la licenciada Florencia Nodar. Ella es bióloga molecular, embrióloga clínica de SAMER y directora del Laboratorio de Embriología de SEGIR. Así que bienvenida, Florencia. Y también voy a presentar a la doctora Andrea Quinteiro Retamar. La doctora es médica especialista en ginecología con la subespecialidad en medicina reproductiva otorgada por SAMER y la Academia Nacional de Medicina. Autora de trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales y capítulos de libros. Miembro activo de las sociedades científicas reconocidas en la especialidad como SAMER y ALMER. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de gestación por sustitución, ovodonación, embriodonación y PGT en SEGIR. Bienvenida, Andrea, también.
Y bueno, les damos el lugar para que hagan los comentarios y las preguntas que quieran, y al público también, las preguntas que nos quieran dejar. Te dejo, Andrea, que empieces, contáis. Bueno, la verdad que quiero decirles que fueron excelentes las presentaciones. En un momento dijeron qué podemos decir de nuevo, y la verdad es que fueron excelentes y súper claras, así que les agradezco muchísimo a las dos por las presentaciones y por aclararnos un poco el panorama. Yo tengo una pregunta, porque para nosotros el paciente que no se embaraza luego de varias transferencias es por ahí el más complejo, o el que tiene aborto recurrente también, porque es el que uno va estudiando año a año y termina por ahí no teniendo mucha respuesta. Entonces, mi pregunta va abocada a si ustedes ven, o sobre todo Thais en esta parte clínica, si en un futuro el hecho de que uno incorpore el PGT y el time-lapse y eventualmente los estudios de receptividad podría hacer disminuir para nosotros ese grupo de pacientes de fallas reiteradas, y si eventualmente ve que esos estudios podrían aplicarse a todas las pacientes en general. Okay, it's a great question, actually. It's the question of Una the muy buena pregunta, la pregunta del millón next couple of years. para los próximos años. So I think, Andrea, that Andrea, a mí me parece que tenemos que diferenciar entre las distintas patologías, la pérdida recurrente de la implantación. La bibliografía distingue las causas. A lo mejor podemos usar estas técnicas en algunos casos, pero no en todos. Las pacientes más jóvenes son distintas que las más añosas. Las pacientes más añosas, cuando seleccionamos el embrión, a veces tienen mejores resultados. Y aún sin mejores resultados, simplemente por cambiar la donación, logramos el embarazo. Entonces, para ellas el tema de la calidad es importante. Pero en las pacientes jóvenes, si no tenemos buenos resultados con embriones de buena calidad, tenemos que estudiar el endometrio. Pero no tenemos evidencia en la bibliografía que siempre tengamos que proceder así. Hay ensayos randomizados, controlados en distintos grupos que tienen resultados variables, así que tenemos que aprender más. A partir de estos organoides, a mí realmente me entusiasma mucho el tema de los blastoides, y tenemos que entender este diálogo entre los organoides y el endometrio. Me parece que el futuro está encaminado hacia ese lado. Flor, ¿vos tenés alguna pregunta para Thais, o no sé si le querés preguntar a Catherine? Yo quiero empezar con Catherine. Primero quiero felicitarlas y agradecerles por las excelentes exposiciones y por haber sido tan generosas con nosotros y darnos todos sus detalles, como por ejemplo Catherine. Contestando tu pregunta, Catherine, por supuesto que creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y que es una ayuda fundamental para los laboratorios y para ayudarnos, porque en definitiva lo que nosotros queremos es que la paciente se lleve su bebé a su casa. Entonces, todo lo que podamos hacer para poder elegir el mejor embrión, el que va a dar ese bebé en casa, y lograr que eso se logre en el menor tiempo posible, habla de nuestro trabajo, así que creo que vino para quedarse. Nosotros recién este año comenzamos nuestra experiencia con el EmbryoScope, así que somos muy nuevitos. Recién ahora anotamos todos los datos, miramos todo, pero no sabemos todavía para qué nos va a servir y qué conclusiones podemos sacar con todos esos datos
que nos da. Sí empezamos a vislumbrar esto de darnos cuenta de los clivajes tempranos, o los clivajes tardíos, o estos clivajes que cliva y vuelve para atrás. Bueno, estamos recién empezando a aprender de todo esto. Pero viendo los resultados de todos los distintos grupos, y viendo que todavía muchos no se ponen de acuerdo en decir si el camino es por acá o por allá. Entonces, por el momento debemos seguir haciendo PGT para ver si el embrión es euploide o no. Entonces quería preguntarles cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a si la inteligencia artificial te dice que es euploide o no, o que podría llegar a ser euploide, ¿qué correlación tienen cuando hacen el PGT? Sí. Thank you, Florencia. You're always very nice. Muchas gracias. Tus palabras son muy amables. Con respecto a tu pregunta, cuando trabajamos con inteligencia artificial para predecir el embarazo clínico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que encontrar la mejor combinación de datos de entrada. Queremos saber si necesitamos la morfología solamente, la imagen solamente. Esto es muy importante, para mí lo más importante. O si necesitamos información de la paciente y qué información es relevante. El índice de masa corporal, por ejemplo. Así que estamos viendo cuál es la mejor combinación que utilizamos para predecir el embarazo. Y primero la idea es intentar con inteligencia artificial, ver qué resultado predice y ver cómo lo podemos validar. De lo que hemos visto hasta ahora, tenemos una mejor predicción con la morfología y la morfogenética. A partir de una sola imagen, tomamos los parámetros morfogenéticos y tenemos un 85% de resultados correctos. Esto es muy bueno, muy prometedor. Eso sería increíble si lo pudiéramos utilizar para distintos problemas. Incluso para los pacientes que no tienen indicación de PGTA. Entonces, esta es una pregunta muy, muy interesante. Vos, Thais, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Qué pensás de seguir haciendo PGT a los pacientes hasta que podamos saber, poder elegir el mejor embrión sin hacerle PGT y sin, obviamente lo que queremos es tocar menos el embrión, ¿sí? Y que todo sea más natural? Entonces, ¿qué opinas vos? Yes, thank you for sharing with me this. Muchas gracias por compartir conmigo el lado más de la embriología. Para nosotros es igual. Yo trabajando, no con Catherine, pero sí estoy trabajando con los resultados de los embriólogos y creo que va a ser el futuro. Por eso lo incluí en el final de mi presentación. Cuanto menos manipulemos al embrión, mejor será el resultado para nuestras pacientes, sus expectativas y los resultados. Yo siempre quiero y me gusta hablar acerca de la donación como un punto final, digamos, análisis. Y por supuesto también tener en cuenta a las pacientes más jóvenes, como me preguntó Andrea, las pacientes más jóvenes
con las que no tenemos altas chances de aneuploidías, tenemos que seleccionarlos sin invadir y hacer lo menos manipulativo posible el proceso. Creo que esto sería algo grandioso. Si pudiéramos lograr resultados consistentes y uniformes y positivos que puedan ser replicables en las manos de todos los embriólogos. Y supongo que ustedes quieren ayudarnos en eso. Totalmente. Creo que el camino va por ahí. Sí, yo opino lo mismo. La verdad que la paciente que pasa a ovodonación y después de varios fracasos propios, me parece que es importante que uno pueda ofrecerle la mejor herramienta posible para seleccionar un embrión de una paciente joven, que uno sabe que la tasa de aneuploidía tiene que ser baja, pero en definitiva sí tratar de lograr el embarazo lo más rápido posible. Sobre todo en el caso de las pacientes que ya vienen de varios fracasos y probablemente tengan muchos años de infertilidad encima y necesitan como más respuesta, y uno muchas veces se queda con esa sensación de que podríamos seguir haciendo algo más, porque quieras o no, la tasa de embarazo va subiendo levemente, con la llegada de blastocisto subió, y con la incorporación del PGT en el caso de las pacientes añosas también le aumentamos su chance de embarazo en esa transferencia, pero siempre queda como ese porcentaje que no se logra, y es lo que uno trata de llegar al 100%, ¿no? Y sabemos que por ahí es muy difícil. Yo le quería hacer una pregunta a Catherine con respecto a la implementación del time-lapse y cuánto tiempo uno podría considerar que es como su tasa de aprendizaje, como para poder saber cuáles son los mejores datos a analizar y de qué manera podemos ayudar a las pacientes en el medio, ¿no? En el que uno va analizando. Sí. Thank you for the question, Andrea. Muchas gracias por tu pregunta, Andrea. Esto es algo bastante relativo, el tiempo, porque creo que tiene que ver más con la cantidad de datos que tienen que el tiempo. El tiempo, por supuesto, será de al menos un año, porque tienen que tener los primeros bebés y de ahí seguir adelante. Entonces, bueno, al menos tienen que esperar ese tiempo, pero tienen que tener datos para hacer el análisis, como yo les conté. Nosotros empezamos a realizarlo con 100 embriones, un poquito menos tal vez, para ver qué es lo que veíamos en cuanto a los diferentes parámetros que podían tener alguna diferencia o incidencia en los resultados. Yo no te puedo decir exactamente cuándo y darte una respuesta perfecta, pero en cuanto uno lo empieza a tener a los nacidos vivos, bueno, recién ahí pueden empezar a hacer el análisis y, por supuesto, hacerlo en forma prospectiva, como dijo Florencia, hacer las anotaciones. Ese es el ideal, ¿no? Porque así uno puede volver hacia atrás y ver qué pasó con aquellos que tuvieron muchas fallas. Eso mejora el pronóstico con ese análisis, tener las planillas, el Excel, anotar todo, tener los detalles, hacer un seguimiento de lo que pasa con cada uno de los embriones, y pueden empezar desde el momento en donde ya tienen la calidad del embrión. Nosotros sabíamos cuáles eran los embriones A, B o C y los tratábamos de comparar con los tiempos que tenían en esa ventana. Ya con eso pueden empezar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más de parte de nuestras especialistas? Creo que no. Creo que hay preguntas en el público, ¿no? Sí, pero algo estuvieron conversando con las preguntas de ustedes, como para no ser reiterativos, la verdad, pero son muy, muy similares. Así que me parece que nos vamos a despedir después de haber pasado un hermoso encuentro. ¿Cómo, Flor? Que ya estamos en tiempo, lamentablemente. Sí, estamos en tiempo, pero uno siempre se engancha y quiere más. la verdad que lo disfrutamos mucho.
Así que bueno, creo que de mi parte agradecerles mucho a todos, tanto a la doctora Thais, a la doctora Catherine por compartir su tiempo, a la licenciada Florencia Nodar, a la doctora Andrea Quinteiro, a Andrea Cosia, que me acompaña, como siempre, al público que nos acompaña en estos encuentros, en estas sesiones, que aprendemos todos un montón, al equipo de docencia de SEGIR, con quien armamos estos encuentros, a nuestro soporte técnico y a la industria, por supuesto, que nos apoya para que los podamos concretar. Y bueno, este 2022 termina con esta cuarta sesión y en breve tendrán noticias nuestras de las próximas convocatorias que el SEGIR les va a ofrecer. Así que de mi parte, muchas gracias a todos. No sé si quieren saludar ustedes, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, por ser tan generosas. Muchas gracias. Ha sido un Muchas placer gracias. escucharlos. Un Was a placer great enorme pleasure. escucharlos. Muchas gracias. Buenas tardes Y a la todos. verdad, excelentes las dos, así que muchas gracias. Bueno, nos Muchas vemos la próxima. Entonces, muchas gracias. Que estén muy bien.